Hola, ahora vamos a ver lo que es la secuencia que tenemos de secundaria a bachillerato. Hay un gran problema que tienen los alumnos y los estudiantes o sus hijos en el sentido de que cuando estamos en secundaria, por las escalas, por cómo nos dan clase cada uno de los maestros, les cuesta luego algo de trabajo estar ubicándonos ya en el bachillerato y vemos un cambio de calificación. Algo que nos puede estar muy complicando y no es mucho es cómo vemos las fracciones en la secundaria y en el medio básico a cómo ya se ve en el bachillerato y en licenciatura. Entonces por eso fue de secundaria a preparatoria y entonces hablaremos de las fracciones. Oficialmente los números se les debe de llamar racionales e irracionales. Los racionales y los irracionales algunas veces se pueden confundir con las fracciones que se viene manejando desde primaria, cuando las empezamos a ver. ¿Qué son estos valores? Los valores tanto racionales como irracionales son las fracciones que tienen un numerador y un denominador. Ambos son elementos de los números que conocemos que serían formalmente naturales y cuando nosotros lo podemos dividir nos quedan la parte decimal exacta o periódica. A estos valores o a estas fracciones son a las que se les denominan racionales. Y cuando los elementos no se pueden expresar de esta manera, entonces son cuando aparecen los irracionales. Y los irracionales, si no los enseñan en la secundaria, si no mal recuerdo, pero nos dicen que es el número pi o la raíz de 2. Pero ¿por qué son estos números? Y en cambio aquí un tercio, en 2 tercios, entre muchos otros, son racionales. Porque la parte decimal en los irracionales es no exacta. En nuestras calculadoras lo que podríamos estar viendo es que cuando anotamos pi, inmediatamente se nos llenan todos los espacios posibles, que sean 3.14, 15, 16 sucesivamente, o bien la raíz de 2 tampoco existe un valor específico, por eso se les denomina irracionales y no es fácil representarlo como una fracción. Hay algunas fracciones que nos dicen que cambiemos de fracción a entero o parte decimal y no podemos desprenderla de la parte decimal a las fracciones. Entonces, casi nuestros racionales son lo que podríamos estar asociando con las fracciones en la secundaria, pero todos estos valores son racionales. Sin embargo, aquellas fracciones que no la pueda pasar, o mejor dicho, no se le puede llamar fracción formal, pero serían estas dos clasificaciones. ¿Por qué? Porque también hay que estar recordando cómo se pueden estar desarrollando cada una de las operaciones. Y las operaciones que luego nos cuestan más trabajo, no sé por qué, son en efecto de las fracciones o ya formalmente debemos estarlo asociando con los números racionales, nuestra expresión. Así es como la suma de dos números, que son fracciones, ya a partir de preparatoria lo que vamos a utilizar son puras literales. Nos dicen que la forma más común son nuestros productos cruzados para poderlos desempeñar. Que recordemos que si es una suma o una resta no hay ningún problema y entonces estas serían como sus formulitas. Ahora recordemos que cuando estos elementos denominadores, es decir, si B y D son múltiplos, entonces se debe de tomar el común denominador, el común múltiplo de ellos, que es mínimo. Y por eso es el mínimo común múltiplo. Ahora, para que cada uno de ellos se pueda estar manejando, no es tan
fácil estarlos declarando con literales, sino ahí ya serían ejemplos numéricos. Por ejemplo, si tenemos 5 tercios más lo que serían 7 cuartos, el 3 y el 4 uno no es divisible entre el otro. Entonces, se aplica esta formulita. ¿Por qué? Porque el mínimo común de cada uno, con la tabulación que hacíamos anteriormente en nuestra clase, bueno, que nos enseñan en la secundaria, primaria, estos dos elementos necesitamos sacar cuáles son sus múltiplos. Sin embargo, la descomposición de números primos, del 3 pues solamente puedo dividirlo entre 3, pero del 2 primero lo descompongo por su número primo, que es la mitad, este también, y entonces lo que tendríamos que estar manejando es la multiplicación de ellos. Y ese es el mínimo común múltiplo, que sería 2 al cuadrado por 3, y este nos estaría diciendo que es el 12. Entonces mi común denominador es 12 y también es la multiplicación directa de ellos dos. Entonces, como es la multiplicación directa, si aplico esta fórmula, y entonces la multiplicación es igual, me guío por lo que tendríamos en la fórmula, o bien repasando un poquito lo que es el múltiplo, sería 5 por 4 serían 20 y 7 por 3 son 21. Entonces la suma como tal es lineal, numeradores y denominadores. Hay que ir recordando cada uno, o vayamos recordando numerador que sea el de arriba, denominador que sea el de abajo. Ya en bachillerato tenemos que formarnos con cierta nomenclatura, ya no quedarnos con vocablos comunes que se nos hacen a menos, pero tenemos que ir mejorando nuestra formación académica. Entonces aquí ya serían 41 doceavos. Y siempre hay que tratar de simplificar. Sin embargo, 41 no tiene mitad, no tiene tercera, entonces el 12 sí tiene mitad, tiene tercera, pero no hay ninguno en común. Y aquí se acabaría la operación. Ahora vamos a hacer uno mayor con mayores cantidades en los denominadores y así podamos proseguir aplicando nuestra operación. Dada entonces para continuar una operación de 3 sumandos, o mejor dicho, vamos a hacer primero de 2 y en un posterior video vamos a hacer uno de 3 para que vean la diferencia y no vaya a haber ningún problema posterior. Igual esto compártanos con sus papás o pueden ir viendo para que no haya problema. Entonces, operaciones como tal, vamos a colocar, no sé, 12 quintos más 3 quinceavos. Ahora, puede ser muy sencillo, puede ser muy ameno, y aquí tendríamos que verificar primero. El 12 quintos no se puede simplificar, este es un tip. Simplifiquen cuáles son los que tenemos. 12 quintos no se puede, entonces lo dejamos igual. Pero el 3 y el 15 sí son múltiplos, el 15 del 3. Entonces simplificamos la expresión que sería dividirlo entre 3, cada uno de los términos. Y lo anoto de un color porque es lo que tenemos que ir practicando sin ponerlo en papel, sino ya nuestra habilidad que deberíamos estar adquiriendo durante la secundaria y primaria. Y entonces aquí ya me quedaría que es un quinto. Y entonces, como son iguales nuestros denominadores, solamente lo prolongamos y nuestro resultado sería el 12 más el 1, que son 13 quintos. ¿Qué es lo que ya deben de tratar de no hacer? Que no lo simplifiquen. El 12 quintos más 3 quinceavos, si lo queremos hacer de la misma manera que anteriormente, entonces sería hacer la multiplicación, que sería 15 por 5, y luego 12 por 15, lo voy a dejar indicado, y 3 por 5.
Entonces, dada la característica que tenemos en cada uno de ellos, estaríamos diciendo que 12 por 15 serían, claro que lo estamos haciendo directo, vamos a hacer la operación. Entonces son 180, y esto como tal podemos ver que nos queda 195 sobre 75, y entonces hay que ver qué es más común. No se debe de quedar así la expresión, ambos terminan en 5, entonces se tienen que dividir entre 5 ambas cantidades, y 75 entre 5 nos quedaría que son 15. Y 195 entre 5, entonces nos quedaría igual. La podemos hacer. Y nos quedan que son 39. Ya simplificamos una vez, pero ahora observamos que tanto 39 como 15 son múltiplos de 3. Por el hecho que son múltiplos de 3, entonces al momento de dividirla y volverla a simplificar, ya nos quedan los 13 quintos, que es lo que ya obtuvimos anteriormente. En lugar de hacer varios pasos, si aplicamos de una vez la simplificación, obtenemos más directo. Eso es lo que tenemos que empezar a desarrollar. Entonces tenemos que ir paulativamente. Vimos operaciones, entonces estas sí son en común. Haremos una última que esperemos no nos queden comunes para que se pueda ver toda la diferencia. Lógicamente, os espera que estas entonces ya deben de tener cierta característica entre cada una de ellas para poderlo definir. Y por ejemplo tenemos estos dos. Aunque tanto 9 como 21 son múltiplos de 3, necesitamos saber cuál es su común denominador para que pueda ser mejor. Entonces, el común denominador es un poquito más sencillo cuando hacemos nuestra tabulación, que algunos lo vieron anteriores en primaria o la secundaria también. Y entonces, empezamos con números primos. Ambos tienen la tercera. Aquí sería un 7 y aquí sería un 3. Este tiene tercera, es 1. Este no tiene tercera, dejamos indicado. Este tiene séptima, no tiene mitad, no tiene quinta. Recordemos que aquí son puros números primos, que igual y luego recordaremos cuáles son los números primos, y este sería un 1. Entonces la multiplicación de estos sería el 9 por el 7, y entonces el común denominador sería 63. Entonces este es el que vamos a tener que estar definiendo, el 63. Y entonces, ¿cómo se maneja cada uno? Al momento de ver esto también podemos ir visualizando cuál es nuestro resultado de la división. Pero 63 entre 21, el 63 ya vemos que es toda esta multiplicación. El 21 es estos dos. Entonces, si 63 entre 21 sería 3 al cuadrado por 7 y el 21 es 7 por el 3, 7 entre 7 es un 1, y por leyes exponentes, que luego vamos a ir viendo, 3 al cuadrado entre 3, me queda que es el 3, entonces es 3 por 11. De nuevo 63 es la multiplicación y el 9 es estos dos. Entonces la división nos queda el 7, y aquí ya me quedaría 7 por 5. Dada la operación, entonces sería 33 más 35 entre 63. La suma entonces son 68 entre 63. El 68 sí tiene mitad, pero el 63 no. El 63 tiene tercera, pero el 68 no. Por lo tanto, esta va a ser nuestra solución, pero va a ser la más pequeña. Si hubiéramos multiplicado estos dos, y esto es solamente por observación,
Vamos a quitar un poquito esto para que se vea. La comparación, si lo hacemos de manera larga, que yo le llamo larga, es incorrecto, sino no utilizando mínimo común múltiplo, 11/29 más 5/9, dicen, multiplicamos denominadores, entonces me quedan 189. Multiplico numerador de la primera por denominador de la segunda fracción, 99. Aplicamos el signo correspondiente, que en este caso suma, y 5 por 21 me queda 105. La comparación de ver unos números a otros, luego lo que se nos dificulta o se nos puede confundir si no hacemos paulativamente y bien las cuentas. La suma como tal, entonces aquí nos quedarían que son 9 y 5, 14, 9, 10, 204 entre 189. Es incorrecto que lo dejemos así porque es una cantidad que sí se puede simplificar. La simplificación del numerador tiene mitad, pero también tiene tercera. Recordemos que para que tenga la división entre 3 o que sean múltiplos de 3, la suma de cada uno de los elementos o de los números que conforman el número general, las unidades, mejor dicho, del número general, tiene que ser un múltiplo. 4 más 2 son 6, este es múltiplo de 3. 9 más 8 son 17, más 1 son 18, es múltiplo de 3. Entonces, dividiéndolo entre 3, nuestro denominador ya nos quedan iguales. Dividiendo 204 entre 3, ya obtuvimos el mismo resultado. Pero entonces ya a ustedes les corresponde decidir si lo quieren hacer formal y más rápido la cantidad, que sería con mínimo común, o si no les agrada mucho sería repasar, pero hacerlo un poco más rápido y siempre simplificar, tanto en una como en la otra, siempre se tiene que simplificar para llegar a la mínima expresión. Ahorita ya sería lo que podemos estar abarcando. Por favor vayan checando el canal La Ciencia de lo Fácil, del álgebra a la investigación de operaciones, den un link y podamos estar en continuación con ustedes. Gracias.